Vamos a estar estudiando el día de hoy el Salmo número 79. Como pudimos ver, el Salmo 78 nos ha dejado mucha bendición, gran enseñanza. Fue un salmo muy largo, pero de mucha bendición para todos seguramente. Ahora, el Salmo 79, pues es un salmo que fue escrito para pedir misericordia por la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Y bueno, pues vamos a estar estudiando respecto a este salmo. Eh, es una oración de los exiliados que habían sido conquistados, ¿verdad? Se titula también como Salmo de Asaf, y aunque claramente fue escrito después de la destrucción de Jerusalén por los ejércitos babilónicos, eh, pues aún así se titula como el Salmo de Asaf. Este evento fue tan traumático, importante en el ámbito de la historia judía, que se describe 4 veces en las escrituras hebreas. Se escribe allí en el segundo libro de los Reyes, capítulo 25, en el segundo libro de las Crónicas de los Reyes, capítulo 36, en Jeremías 39 y en Jeremías 52. Eh, o sea, nos damos una idea clara de qué tan importante fue en la historia de los judíos es esto que sucedió, ¿verdad? Cuando vino la destrucción de Jerusalén por los ejércitos de Babilonia. Y dado que el Asaf más prominente en el Antiguo Testamento, vivió y sirvió durante los reinados del rey David y el rey Salomón, pues este es probablemente un Asaf posterior. Por eso comento respecto a que aunque fue escrito después de la destrucción, pues también se le atribuye a un Asaf. Posiblemente sea alguien diferente. Eh, por ejemplo, James Montgomery, escribiendo sobre el Salmo 74, explica el concepto de un Asaf posterior y lo voy a citar tal como él lo escribe y dice: o este es un Asaf posterior, lo cual no es improbable ya que el nombre podría haberse perpetuado entre los músicos del templo, o más probablemente el nombre fue colocado a muchos salmos producidos por este cuerpo de músicos. Sabemos que los descendientes de Asaf estuvieron funcionando hasta el reinado de Josías, según lo que nos describe el segundo libro de Crónicas, capítulo 35, versículo 15. Entonces, en esta idea, posiblemente se le dio el título de Salmo de Asaf a los salmos que pudieron haber escrito ese grupo de músicos, ¿verdad? De los hijos de Asaf. Y bueno, pues vamos a atender a la palabra de Dios. Eso fue solamente como un preámbulo para tener el contexto de quién fue posiblemente quien escribió este salmo. Y vamos a atender a la primera parte del mismo, en donde se nos describe la devastación de Jerusalén. Y de los versículos del 1 al 4, vemos a una Jerusalén destruida, al templo que fue profanado. Y la palabra dice: oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombros, dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos a las bestias de la tierra. Derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén, y no hubo quien los enterrase. Somos afrentados de nuestros vecinos, escarnecidos y burlados de los que están en nuestros alrededores. Pues vemos aquí que el ejército que conquistó a Judá y destruyó a Jerusalén estaba bajo el mando del rey de Babilonia, ¿verdad? Y por eso dice la palabra: vinieron las naciones a tu heredad. O sea, llegaron hasta ese lugar. Sin embargo, al igual que los ejércitos de muchos imperios antiguos, este ejército estaba formado por soldados de muchas naciones que habían sido conquistadas por los babilonios. Por eso es la declaración de vinieron las naciones a tu heredad, porque muchos de los soldados los habían ido alistando a sus filas los babilonios porque habían conquistado propiamente a sus países. Y entonces eran así como llegaban a conquistar también a Judá y
a Jerusalén. Bueno, pues esta declaración de a tu heredad, vemos cómo el salmista tenía en mente la tierra de Israel con las palabras tu heredad, o sea, la heredad de Dios. Vemos que los conquistadores babilonios fueron contra el pueblo de Judá, pero también fueron a la tierra de Israel. Esa tierra en particular era importante para Dios y por lo tanto Asaf señala la crisis de que esta tierra fue invadida por el rey pagano Nabucodonosor y sus ejércitos. Hace también la declaración de la profanación de su santo templo. El templo, recordemos que era santo, había sido consagrado para Dios y había sido apartado específicamente para la adoración a Hashem, al Eterno, pero ahora estaba profanado. Recuerden que cuando vienen entes diferentes a las personas que se consagran para estar dentro del templo, pues obviamente hay una profanación. O sea, hay un ensuciar el templo por la presencia de personas ajenas al mismo. Recordemos que Jerusalén alguna vez prosperó y de tal manera que se hizo muy grande, pero ahora simplemente estaba reducida a escombros. Los siervos de Dios estaban muertos, sus cadáveres pues habían sido puestos como comida para las aves. Y aquí hay algo muy especial que dice la palabra de Dios, que no había o no hubo quien les diera una sepultura, quien los enterrara. Esto, mis amados hermanos, nos deja claro de que la palabra de Dios no contradice ni genera ninguna situación en cuanto a si nuestros cuerpos físicamente deben ser obligadamente sepultados o no. Habrá ocasiones en que la circunstancia, la situación impida que haya un entierro o una sepultura como técnicamente debería de ser. Vemos que en este momento pues no hubo quien lo sepultara y simplemente se quedaron como eh, carne de carroña, ¿verdad? Entonces, bajo esa circunstancia, estamos viendo lo que está sucediendo actualmente. Muchas familias hubieran deseado en estos tiempos el haber enterrado o darle la sepultura que se acostumbra en nuestra comunidad, ¿verdad? En nuestra eh, condición a nuestros seres queridos que han muerto. Pero por la condición que estamos pasando respecto a la epidemia, pues nos dimos cuenta de que las autoridades dieron una indicación de que los cuerpos fueran cremados. Eso no nos tiene que causar ningún conflicto respecto a lo que la palabra de Dios dice. Eh, Simplemente las circunstancias están impidiendo que un cuerpo vaya a una sepultura. Entonces, en este tiempo simplemente son cremados, pero hasta ahí debe quedar. Recuerden que del polvo fuimos tomados y al polvo regresaremos. Sea que seamos sepultados o seamos dejados a la intemperie, como en este caso, a final de cuentas, todo lo físico regresará a la tierra, sea que se hayan cremado algunos cuerpos. De todos modos, nada más lo único que se hizo es acelerar el proceso de regresar las cenizas o el polvo al polvo, a la tierra. Entonces, hasta ahí el comentario respecto a esta situación. Dice que tus siervos y tus santos fueron puestos en esa condición, ¿verdad? Pues aunque vemos que el hambre, la guerra, la muerte y el exilio eran castigados, eran unos castigos merecidos por los pecados de Judá, como lo vamos a poder ver posteriormente ahí en el libro de Lamentaciones, capítulo 1, de los versículos 8 y 9, pues todavía se habla del pueblo como el pueblo de Dios y se les llama sus siervos y sus santos. Eh, el punto está en que, dice la palabra de Dios, somos afrentados de nuestros vecinos. La brutal y espantosa caída de Jerusalén y también de Judá
convirtió a todos los israelitas en una vergüenza despreciable para las naciones que estaban a su alrededor, y por eso eran escarnecidos y burlados. Porque pues podemos entender que encontrar alegría en las miserias de los demás y regocijarse por los males de los demás, pues solamente es digno de Satanás y sus demonios, ¿verdad? Y de aquellas personas de quien Satanás sigue siendo su padre. Y por eso es que el salmista expone el caso ante el Señor. Y es algo muy deplorable el hecho de que haya personas que se presten para escarnecer y burlarse de aquellas personas que han caído en la miseria, en la condición crítica de haber sido derrotados. Total, se les derrotó y se acabó. Pero el hecho de burlarse es algo que la verdad, pues solamente puede hacer el enemigo cuando se goza del deterioro de los demás. Ya de los versículos del 5 al 7, vemos una oración para apartar la ira de Dios. Y dice la palabra: ¿hasta cuándo, oh Jehová, estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre, porque han consumido a Jacob y su morada han asolado. Entonces vemos que en medio de la catástrofe de la conquista de Judá y de Jerusalén, Asaf hace la pregunta que hacen muchos de los que sufren entre el pueblo de Dios: ¿hasta cuándo? ¿Cuántas veces tú te has preguntado eso? ¿Cuántas veces en medio de tu sufrimiento, en medio de tu angustia, en medio de tu necesidad, de repente dices: ¿hasta cuándo, Dios? Por favor, ¿hasta cuándo? ¿Ah? Pero quiero decirles que hasta cuándo, en este sentido, no cuestiona el porqué del sufrimiento, sino que en fe pregunta el cuándo del sufrimiento y si durará para siempre. ¿Ah? O sea, no preguntamos por qué Dios nos permite pasar por ciertas situaciones, sino más bien a través de la fe, pues sí podemos tener esa pregunta de decirle: Señor, ¿hasta cuándo va a estar este sufrimiento? O sea, sé que tú tienes un objetivo, sé que tú tienes un propósito por el cual yo estoy pasando por esto, pero solamente quiero preguntarte, no cuestionando tu autoridad, simplemente: ¿hasta cuándo podrá hacer esto? ¿O durará para siempre? Muchas veces nos hemos hecho ese tipo de preguntas, mis amados. Vemos que el desastre hizo que Asaf cuestionara las cosas, pero quiero decirles que eso no lo convirtió en ateo o no lo convirtió en una persona que estuviera en contra de lo que Dios estaba provocando que pasara el pueblo de Israel. ¿Verdad? La pregunta todavía le era hecha a Dios, pero quiero decirles que no fue fácil aferrarse a la realidad de la relación especial de Dios con una nación aparentemente desierta. Pero la fe del salmista resistió incluso hasta esa tensión tan fuerte y no se ve frustrada por un rastro de duda. Esas preguntas, mis amados, se dan a través de los momentos que son la prueba y el triunfo de la confianza. De hecho, el mismo canto es una revelación de la confianza que yace en Dios, que está puesta en Dios. En la angustia, mis amados, el corazón busca su camino de regreso a algún escondite. Y la gloria sea para el Señor, porque cuando nosotros que ya conocemos el camino de la verdad, de la justicia, pues ese camino hacia el escondite, hacia el refugio, lo encontramos en el nombre de Dios. Y la segunda pregunta que hace: ¿estarás airado para siempre? Fíjense que Asaf expresa el corazón del devastado pueblo de Judá después de la caída de Jerusalén. En los años del ministerio de Jeremías, vamos a ver cuando estemos estudiando ese libro, muchos falsos profetas les habían dicho que vendría la liberación.
Y debido a que ignoraron el verdadero mensaje de Dios a través de Jeremías, el juicio vino sobre el pueblo y no estaban preparados para ello. ¿Qué quiere decir esto, mis amados? Que muchas ocasiones nos han tocado trompeta a nosotros, ¿verdad? Ha habido palabra profética hacia nuestra vida. Ha habido personas a las que Dios utiliza, o la palabra de Dios misma es utilizada para traer un mensaje de parte de Dios para nuestra vida. Pero cuando estamos en ignorancia, cuando no tenemos la responsabilidad de atender a lo que Dios está hablando a nuestras vidas, tristemente el juicio vendrá sobre nosotros. Y lo más terrible es cuando no estamos preparados para ello. Y es por eso que de repente sentimos, ¿verdad?, que es una injusticia que Dios comete por hacer un juicio a nuestra vida, cuando ya nos estuvo advirtiendo, cuando ya nos dio la oportunidad de prepararnos, cuando ya nos dio la instrucción correcta. Saben que el Señor nos está dando una instrucción para que nosotros, cuando venga una palabra, estemos atentos, no seamos ignorantes y que la aprendamos a recibir verdaderamente como debe ser, de corazón. ¿Para qué? Para que no lleguemos al punto en que por ignorancia sigamos pecando, sigamos haciendo lo incorrecto o en su defecto, que es lo más peor, que aún sabiendo, decidamos tomar una actitud incorrecta delante de Dios, pensando que el Señor no va a traer juicio sobre nosotros. Y por eso Asaf le pregunta, ¿estarás airado para siempre? O sea, reconocemos que fue por nuestra ignorancia, por haber hecho a un lado a tu profeta, a Jeremías, por no haberle hecho caso. Y por eso vino este juicio, pero ahora, ¿estarás airado para siempre? Bueno, pues la buena noticia era que la ira y los celos de Dios no arderían contra su pueblo para siempre. De hecho, después Jeremías predijo el juicio venidero, pero también habló de la restauración que vendría después. Mis amados, Dios en su gran amor nos va a permitir que nos desviemos hasta del camino, que lleguemos a tropezar y que nos golpeemos severamente. Pero también quiero decirte que su gran misericordia va a restaurar tu vida en el momento en que solamente te vuelvas a Dios. Recuerda que Dios te ama de tal manera que no le basta más que tú le digas, Señor, por favor, perdóname. Reconozco que he pecado contra ti y que no lo vuelvas a cometer, no vuelvas a repetir ese tipo de acción. Y Dios va a restaurar tu situación. Pero si tú sigues empeñado, empeñada en hacerlo lo que no corresponde a un hijo de Dios, entonces vendrá esa condición de juicio y la ira de Dios sobre tu vida. Y recuerda que tú ya fuiste marcado por el Espíritu Santo. De alguna manera, tú no solamente te has declarado como hijo de Dios, has sido aceptado como hijo de Dios a través del amado, a través de Jesucristo. Entonces tú y yo ya no tenemos, ¿verdad?, ninguna excusa delante del Señor. Así como el pueblo de Israel no tenía ninguna excusa delante de Dios como para seguir cometiendo pecados, haciéndose los locos que no sabían qué era lo que iba a pasar. Entonces, mis amados, lo mejor que podemos hacer es considerar cada vez que se nos toca trompeta, preferible mil veces es hacer oído, escuchar y ponernos en orden que sentir la ira de Dios. El apóstol Pablo dice, terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo. Entonces, mis amados, tengamos en consideración esto. Ya después Asaf le dice, mira, Señor, ya por favor, ya no derrames tu ira sobre nosotros. Ahora le dice, derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen. O sea, Dios
Sí, va a responder la oración de Asaf a tiempo, ¿verdad? Cuando el juicio llegará sobre el imperio babilónico, por ejemplo, en aquel momento, y cuando fueran conquistados por los medos y los persas. Pero previamente Babilonia consumió a Jacob y a cambio, a consecuencia, pues Babilonia también fue consumida. Desgraciadamente, mis amados, muchas veces nosotros eh, hemos permitido que el enemigo se enseñoree a través del pecado que nosotros mismos cometemos. Le abrimos puertas de espirituales que vienen a ser puertas de maldición. Y tristemente, el enemigo viene para matar, robar y destruir. No conoce de Dios, no conoce del amor de Dios y por lo tanto no le importa destruir a quien tenga que destruir cuando se le abre la puerta. Sabemos que a final del tiempo el enemigo de nuestras vidas será consumido, ya está derrotado. El grave problema es el momento actual, lo que le permitimos hacer a través de nuestro pecado, de abrirle la puerta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, mis amados? Cerrar la puerta. Preferible es en este momento hacer un teshuvá, una reflexión y un arrepentimiento genuino si es que hemos hecho algo, que dejar que el enemigo nos consuma. Él será consumido, sí, pero no tiene por qué consumirnos a nosotros. Amén. Bueno, pues posteriormente viene la segunda parte de este salmo, la petición del rescate. Y entre los versículos del 8 al 10, el salmista pide que Dios rescate a su pueblo para glorificar su nombre, para glorificar el nombre de Dios. Y dice la palabra, no recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos, y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre, porque dirán las gentes, ¿dónde está su Dios? Sea notoria en las gentes delante de nuestros ojos la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Bueno, pues ahora vemos cómo Asaf se humilla ante Dios y admite su pecado contra él y el pecado del pueblo contra él. O sea, está hablando en nombre de los sobrevivientes del exilio. Y por eso le dice, no recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. En este momento, mis amados, ya no podía negar su pecado. Recordemos que delante de Dios nada podemos ocultar. Tarde que temprano, mis amados hermanos, todo lo que se ha hecho en lo oculto saldrá a la luz. No podremos negar para siempre nuestro pecado. No podremos tapar el sol con el dedo, con un dedo, mis amados. No podremos llegar al punto, ¿verdad?, de ocultar las situaciones, los hechos, los dichos que hayamos hecho. No, va a llegar el momento en que el Señor nos va a acorralar de tal manera que no podamos hacernos para ningún otro lado. ¿Y saben por qué lo hace? ¿Saben por qué llega el tiempo en el que el Señor nos acorrala y nos va llevando así, así, y nosotros sentimos que es una prueba difícil de soportar, difícil de superar? Nos lo hace, mis amados, para que lleguemos al punto crítico de suplicar perdón y para que las misericordias de Dios lleguen pronto. Eso es para que lo que Dios muchas ocasiones, ¿verdad? Cuando estamos en su mira, por amor de su nombre, nos lleva a ese encorralamiento y llega el momento en que ya no nos podemos hacer para ningún otro lado, más que para rendirnos delante del Rey, pedirle y suplicarle perdón, aceptar el perdón de Dios, las misericordias de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo y quitarnos de ese tipo de actitudes
porque si no, mis amados, si no lo hiciera, el día que nos llame a su presencia, estando en pecado, ¿a dónde nos va a llevar? ¿A dónde nos va a poner? Recuerden que Él es tardo para la ira, grande en misericordia, pero también es justo. Es un Dios justo. Es un Dios que dice que sin santidad no le podremos ver. Y Él nos va a acorralar hasta que saque de nosotros toda la basura y nos vuelva a encaminar por el camino de santidad al que fuimos marcados, al que fuimos llevados, para la gloria de su nombre, porque Él no quiere que nos perdamos. Nos ama tanto que Él no quiere que nos perdamos, mis amados. Nos va a dejar que nos revolquemos, sí, y va a ser doloroso, va a ser triste cuando nos demos cuenta de que Dios siempre quiso tenernos limpios, puros, sin mancha, pero nuestra necedad, nuestro duro corazón, nos lleva desgraciadamente a revolcarnos en el fango cenagoso nuevamente. Y Dios en su amor nos va a llevar nuevamente a limpiarnos. Miren, en este tiempo, en este momento de la historia que estamos atendiendo en este capítulo 79 del Salmo, el pueblo estaba sufriendo ya la destrucción de toda su civilización. Estaba sufriendo la destrucción de su sistema político, de su sistema económico, de su sistema social y de su sistema religioso. Y vemos que no hay la mínima sugerencia de que en realidad no lo merecieran o de que no merecieran que continuara tanto tiempo este dolor y este sufrimiento por la destrucción como fue. Ellos fueron tercos, necios, duros de cerviz. No inclinaron su rostro delante de Dios, sino todo lo contrario, regresaban constantemente a hacer el mal. El Señor les daba y les transmitía su misericordia, los levantaba y otra vez regresaban a lo mismo. ¿Ah? Entonces, mis amados, el concepto de iniquidades, que dice ahí de las iniquidades de nuestros antepasados, pues sugiere un principio. ¿Qué es lo que pasa? Los pecados pues se acumulan contra las personas, contra las naciones. Recordemos que esa es la iniquidad, el pecado generacional que se va acumulando. Se acumulan depósitos de transgresiones para, pues desgraciadamente, pasar para castigo sobre sus sucesores. De ahí que esta es una oración urgente. Por favor, Señor, ya no recuerdes las iniquidades de nuestros antepasados, ya no te acuerdes de aquellas cosas que hicieron que vienen a sumarse a las que nosotros hacemos, ¿verdad? Y por eso dice el salmista, porque estamos muy abatidos. Bueno, pero quiero decirles que antes de que fueran muy abatidos, pues no se arrepintieron con humildad, pero ahora el Señor ya los había puesto en la posición, ¿verdad? Para poder hacerlo, para hacer un teshuvá verdadero, un arrepentimiento genuino y con humildad, humillados delante del Rey, pedir perdón. ¿Qué necesidad tenemos, mis amados, de llegar a esos límites, a esos puntos críticos? Nosotros tenemos que ya tener la posición, por ejemplo, del rey David. Ayer nos hacía una clara reflexión nuestra hermana Miri. El corazón de David estaba bien entendido de que cada vez que él pecaba, porque él también pecaba como tú y como yo, pero en cuanto en él entendía que estaba haciendo algo equivocado delante de Dios, de inmediato corría a la presencia del Señor y se arrepentía genuinamente. Él simplemente reconocía que cuando estaba en pecado, su pecado lo separaba del amor de Dios. No que Dios se separara de él, no. El pecado lo separaba del amor de Dios. Y por eso él tenía una angustia y rápidamente iba y se humillaba delante de Dios, porque él quería tener siempre la presencia de Dios en su vida. Y yo creo que la gran mayoría
de los hijos de Dios tenemos ese gran deseo de estar siempre en la presencia de Dios. Asaf, por ejemplo, apela sabiamente a la gloria de Dios en su oración por ayuda, ¿verdad? Bien listo el Asaf este, que le dice, Señor, perdónanos por la gloria de tu nombre, ¿verdad? Sálvanos para que tu nombre sea exaltado. Qué listo es. Pero saben que cuando nosotros nos presentamos en esa condición delante de Dios, con esa sabiduría que viene de lo alto, cuando entendemos que Dios siempre va a manifestar su gloria, podemos llegar a decirle, Señor, perdóname. Perdóname para que la gente, al ver tu perdón en mi vida, también te glorifique. ¿Sí se dan cuenta? Es como cuando Ana, ¿verdad? Le dice al Señor, Señor, mira, si tú me das un hijo, yo te doy un profeta. Qué lista, ¿verdad? Qué lista esa mujer. Saben que la sabiduría que viene de lo alto es lo que verdaderamente mueve a Dios para ejecutar su gloria, su misericordia, su gracia sobre nosotros. Y esa sabiduría es la que estamos aprendiendo. Aprendamos de Asaf. Señor, perdóname y glorifica tu nombre a través de tu perdón hacia mi vida. ¿Verdad? Qué interesante es entender esto así. Miren, la gloria de Judá y de Jerusalén se había hecho añicos, habían destruido todo ese territorio, pero Dios podía actuar a favor de su pueblo en aras de su propia gloria, para exaltar su nombre, para mostrarle a las naciones que aun cuando ese espacio había sido hecho pedazos, Dios lo iba a levantar por su gloria, por su poder, por su autoridad, pero sobre todo por su amor y su misericordia hacia su pueblo escogido. Tú y yo somos el pueblo adquirido de Dios. A lo mejor el enemigo nos ha hecho añicos. A lo mejor en estos tiempos el enemigo se ha encargado de destruir muchas de nuestras situaciones. A lo mejor nuestra economía, nuestras relaciones personales, nuestro matrimonio, nuestra salud. Pero hoy podemos delante de Dios decirle, Señor, perdona mi pecado, perdona mi iniquidad. Glorifícate, Señor, y levántame. Muéstrale al enemigo que tú eres el poderoso, que puedes levantar aún de las ruinas a tu siervo, a tu hijo. Y eso somos nosotros, mis amados. Somos su pueblo. Dice Asaf, y perdona nuestros pecados. Pues esta es una confesión más que apropiada y maravillosa del pecado y la dependencia de Dios para su perdón. Nosotros dependemos de que Dios nos perdone, de que Dios verdaderamente haga a un lado esas iniquidades, esa condición que estamos presentando de repente, porque de repente resbalamos, caemos. Asaf sabía que cualquier expiación hecha por el hombre sería inútil. Nosotros sabemos que tú y yo podemos hacer cualquier sacrificio, como mucha gente lo hace, flagelarnos si quisiéramos, irnos de rodillas hasta un lugar específico, lacerarnos, lastimarnos, pero cualquier expiación, cualquier sacrificio humanamente hecho es inútil, porque solamente Dios es el que puede proporcionar el perdón por nuestros pecados. Él ya lo hizo a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora el problema es que muchas veces nosotros hacemos a un lado lo que Cristo hizo por nosotros y volvemos a caer y volvemos a pecar. Por eso tenemos que regresar y confesar apropiadamente y pedir el perdón de nuestros pecados, la limpieza nuevamente de nuestras vidas. Cuando el salmista oró esto, mis amados, perdona nuestros pecados, vemos que el altar y el templo habían sido destruidos. Por lo tanto, los sacrificios normales en aquella época eran imposibles. Por eso el salmista buscaba una mayor expiación que solamente Dios mismo podría proporcionar. ¿Se acuerdan de lo que sucedió con Abraham y con Isaac?
cuando ahí en Génesis 22 Abraham lleva a su hijo para ofrecerlo en sacrificio. ¿Cuál mayor expiación pudo suceder? Que el mismo Dios fuera Jehová Jireh, el que proporcionara al, al carnero enredado en el zarzal para expiación, para el sacrificio. ¿Qué mayor expiación que Dios puede proporcionar a nuestra vida que nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita los pecados, fuera provisto para nosotros como el sacrificio perfecto para nuestra vida? Jehová Jireh, nuestro proveedor. Imagínense, si Dios ha sido capaz, fue capaz de proporcionar, de ser el proveedor de la mayor expiación, de la, perfecta, de la perfecta expiación a través de su único Hijo, de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué no nos podrá dar, mis amados? ¿Qué no nos podrá proveer? ¿Qué no podrá traer a tu vida? Y por eso el salmista le dice, Señor, no permitas que la gente diga, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está su Dios? Asaf hace una apelación ligeramente diferente aquí, si vemos, pero todavía puesto siempre la mirada de Asaf en la gloria de Dios. Este hombre considera la costumbre de la venganza de la sangre en su antigua cultura, ¿verdad? Donde el asesinato de un miembro de la familia sería respondido por el trabajo del Goel, o sea, el vengador de la sangre. Y por eso anteriormente era ojo por ojo y diente por diente, ¿se acuerdan? Por eso Asaf le pedía a Dios que silenciara a las naciones y mostrara su presencia activa, actuando como el vengador de la sangre en nombre de su pueblo, como el Goel, el vengador de la sangre. ¿Dónde está su Dios? Entonces, fíjense bien, muchas ocasiones vemos que cuando eh, los turcos en aquellos tiempos derrotan a los cristianos, eh, no sé si se recuerden que había una pregunta y una aclamación de parte de los turcos. ¿Dónde está el Dios de los cristianos? Obvio, cuando de alguna manera el enemigo derrota a otro, pues simple y sencillamente dice, ¿dónde está tu fuerza? ¿Dónde está lo que te sostiene? Te derroté. Y ves por eso que Asaf le dice, Señor, no permitas que la gente piense que no tenemos un Dios poderoso, un Dios fuerte. Entonces vemos que el cantor ve a Dios reinando y obrando salvación, pero las naciones difícilmente pueden ver esto. La única prueba de Dios es la prosperidad de su pueblo. En la hora de su adversidad, las naciones pueden decir, ¿dónde está su Dios? Y es lo que muchas veces hemos recibido hasta nosotros en estos tiempos, ¿verdad? ¿Cuánta gente que nos conoce? A mí, por ejemplo, en persona, eh, antes, pues, a través de mis malas conductas, pues tenía yo una economía que pudiera decirse muy sólida, pero estaba haciendo una economía superficial, ¿verdad? Mala vida, mal ganada. Cuando yo vengo a los pies de Cristo y el Señor me pone en los caminos, en las sendas de verdad, pues obvio dejé de ganar lo que malamente ganaba y entonces la gente desgraciadamente empezó a ver que lejos de que me fuera bien o mejor para ellos, entre comillas, porque mi economía no era tan sólida como antes, entonces me preguntaban, oye, pues ¿no que eres cristiano? ¿No se supone que a ustedes les tiene que ir súper de lujo? Que les tiene que llover dinero prácticamente y que tienen que tener una economía súper sólida. Pues no, realmente no es así. Y te preguntan, entonces, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde realmente está la condición de lo que tú hablas? Desgraciadamente esa gente no entiende lo profundo de lo espiritual.
y nada más ve lo superficial, lo que se puede palpar o visualizar a través de una economía o de una condición de salud o de lo físico. Mis amados, nosotros tenemos la gran bendición de la salvación y vida eterna. Allí está nuestro Dios. Nosotros no seremos dejados en el Seol. Allí está nuestro Dios. Nosotros seremos levantados para la gloria de su nombre eternamente y para siempre. Allí está nuestro Dios. Obviamente la gente no lo puede ver, pero tú y yo lo vemos. Tú y yo lo tenemos claro. ¿Ah? Es por eso que los fieles aquí, por ejemplo, debemos hacer esa oración para que Dios, no para que a ningún espíritu vengativo, ¿verdad? Suyo, sino para que Dios se reivindique en sus propios atributos. Ahora sí, les dé con todo al opresor, a la gente que de alguna manera no quiere comprender lo que nosotros entendemos, y que obre una salvación pública, gloriosa, para todos nosotros como sus escogidos. Esa es la oración que tenemos que hacer, mis amados. Amén. Que no sea para que el Señor nos dé dinero en abundancia y que la gente pueda ver que a través de eso Dios nos está bendiciendo. No, que nosotros podamos levantar nuestra voz declarando la salvación que tenemos, esa salvación gloriosa que tenemos, para que también ellos consideren la realidad de lo espiritual y que no nada más vean lo superficial de lo físico, de lo material. Amén. Del versículo 11 al 12, el salmista le pide misericordia para los condenados. Le dice, ten misericordia de los condenados, ¿verdad? Y leemos la palabra y dice, llegue delante de ti el gemido de los presos, conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muerte y devuelve a nuestros vecinos en su seno 7 tantos de su infamia con que te han deshonrado, oh Jehová. Bueno, pues Asaf considera la miseria de sus muchos compatriotas que estaban prisioneros en Babilonia y pide a Dios que escuche su gemido y que actúe a favor de ellos. Bueno, hoy quiero decirles, mis amados, que ustedes y yo debemos considerar la miseria de muchas personas que están a nuestro alrededor, que están prisioneros del pecado, que son esclavos del pecado, que son esclavos del enemigo. Tengamos misericordia por ellos. Pidámosle a Dios que escuche su gemido, porque aun cuando se están revolcando en su pecado y cuando están muertos en sus delitos y pecados, muchas veces piensan que es lo mejor que pueden vivir, pero muy en su interior, así como te pasó a ti y a mí, hay un gemido por la misericordia de Dios, porque sabe uno cuando está uno en el fango que necesitamos ayuda. Y la gente que no conoce ahora de Dios y que está en su pecado, que está prisionero en su corazón también hay un gemido por la misericordia de Dios. Hay que orar a Dios para que escuche ese gemido desde lo profundo del corazón de esas personas y que actúe a favor de ellos. Ahora, el Señor nos está llamando a ti y a mí para ser sus instrumentos de liberación, para llevar la palabra de amor, llevar la palabra de esperanza, de fe, para llevar el Evangelio de Jesucristo. Tengamos consideración, mis amados. Tengamos misericordia, porque la miseria de muchos es grande. Es grande. Yo no sé si tú puedas ver tu realidad de cuando estabas sin Cristo. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Mi miseria era tan grande que se veía aún en la economía sólida que yo podía tener. Espero me esté dando a entender bien. Miren, en aquel tiempo, en el momento del Éxodo, Dios había visto la aflicción de su pueblo y había oído sus gemidos. Lo recordamos ahí en Éxodo 2, versículo 24. La gente en el exilio ahora, en este tiempo de cuando fueron llevados
presos por Babilonia no era diferente a la condición de Egipto. Hoy te quiero decir que la gente que está en el pecado no es diferente a la gente que estaba en el exilio de Babilonia o que estaba saliendo de Egipto. Toda esta gente llega el momento en el que gimen por su liberación. Siempre va a haber esa condición. Dice la palabra de Dios, preserva a los sentenciados a la muerte. Bueno, pues Asaf luego considera a aquellos entre los exiliados en Babilonia que fueron condenados a muerte y pide que Dios los preserve. ¿Ah? Dice, y devuelve a nuestros vecinos en su seno 7 tantos. Bueno, pues la petición final de Asaf era que Dios tratara a sus conquistadores con justicia y venganza, devolviéndoles 7 veces la agonía que infringieron a Judá y la misma infamia que le dirigieron a Dios mismo. Ajá. En ocasiones, 7 tantos es simplemente una forma de decir abundantemente o con gran medida. ¿Mm? ¿Y por qué lo pedía Asaf? Bueno, pues porque ellos negaban la existencia de Dios, se burlaban del poder de Dios, insultaron la adoración a Dios, destruyeron su casa, profanaron su templo. Por eso Asaf le decía, levántate pues, Señor, y hazle sentir plenamente que no puede ser burlado con impunidad. Le decía, vierte en sus regazos una gran cantidad de vergüenza porque se atrevieron a insultar al Dios de Israel. Eso es lo que tenemos que hacer, mis amados. No tenemos que dejar que la gente se pueda venir a burlar y no hacer una oración porque el Señor los ponga en su lugar. Dios lo va a hacer. Y por eso en el último versículo de este capítulo 79 hay un voto de agradecimiento. Y dice el versículo 13, y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre. De generación en generación cantaremos tus alabanzas. Entonces, vemos cómo después de orar por rescate, protección y venganza, pues Asaf termina este salmo con agradecida dependencia de Dios. Y por eso él reconoce correctamente el lugar de Dios como el pastor sobre su pueblo y sobre sus ovejas. Hoy tú y yo podemos cerrar perfectamente bien este tiempo de enseñanza, ¿verdad? Adorando a Dios para siempre, como ovejas agradecidas, que declaramos nuestra gratitud y alabanza, tanto ahora como en el futuro, porque Dios es nuestro pastor. Él está pastoreándonos. Él nos está llevando a delicados prados. Él nos está aderezando mesa. Hoy, mis amados hermanos, el Señor simplemente ha volteado su mirada hacia nosotros. Nos ha mostrado nuevamente su misericordia. Estamos en su presencia, estamos en el lugar santísimo en este momento. Y por eso podemos alzar nuestras manos y decirle, Padre, gracias. Gracias, Señor, porque hoy tuviste misericordia de mí. Porque hoy estás hablando a mi vida, me estás enseñando. Esta es una anticipación llena de fe, mis amados hermanos, porque habrá un día, ¿verdad? En un futuro en donde todos nosotros reunidos alabaremos a Dios con todo nuestro corazón, eternamente y para siempre, en su presencia. No tarda en llegar ese tiempo. Nuestro Señor Jesucristo está más cerca que nunca. Así es que pongámonos a cuentas con el Señor, tengamos a bien entender todo esto que el Señor nos está mostrando y vivamos la plenitud de la gloria de Dios en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Este es el tema del día de hoy. Vamos a darle la gloria a Dios.